Buenos días, bienvenidos nuevamente a este día de servicio en línea. Vamos a orar. Señor Dios, gracias le damos, gracias Señor por su misericordia, Señor, y pedimos dirección en este inicio de esta tercera carta de Juan. Pedimos, Señor, que usted nos guíe, Señor, lo que es su voluntad, Padre. Gracias, le damos, Padre, y le dejamos este tiempo en sus preciosas manos, en el bendito nombre. Amén. Bueno, este día iniciar el de estas cartas pastorales. Vamos a dar inicio hoy en esta tercera carta de Juan. Bueno, esto me hace recordar en el contexto de este pasaje, de esta carta, recordar acerca de aproximadamente 20 años cuando nosotros como familia de a una a una familia cristiana, nosotros sin ser cristianos a esta familia. El único roce que teníamos con esta familia era a través de un familiar y bueno, llegó a hospedarse a la casa y déjeme decirle que lejos de sentir aquella rareza, desconfianza, conocerles, eh, hubo afecto de familias, tanto de estos hermanos, y déjenme decirles también que a partir de esa que les brindamos a esta familia, nuestra vida cambió totalmente en un giro de 180 y fue de gran bendición tenerlos con nosotros. Y bueno, hoy se trata también de este acerca de lo que Juan nos dice en su carta. Bueno, vamos a ver el día de hoy lo que de Juan, del versículo 1 al 8. Este día vamos a la versión de la nueva versión internacional. Sabemos que Dios haya muchas versiones para por entendimiento. Hoy vamos a utilizar la nueva versión internacional. El versículo 1. El anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en verdad. Hermano, oro para que te vaya bien tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritual. Me alegré mucho cuando vinieron hermanos y dijeron testimonio de tu fidelidad y de cómo poniendo en práctica la verdad. Nace más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces, hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado de tu amor. Harás bien a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos han el nombre sin honra de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles y así colaborar en la verdad. Bueno, nos dice Juan, nos dice acerca y nos habla de este hermano, de este pregallo de nombre. Y bueno, antes vamos a ver algo del contexto de esta carta. Tercera de Juan es la carta más breve del Nuevo Testamento y de la Biblia, y solo se mencionan dos personas,
Es por eso que solamente se mencionan dos, el escritor y el destinatario. Existe una fecha precisa de cuándo algunos eruditos que fue escrita entre los años 90 y 95 después de Cristo. Y el propósito de tercera de Juan es alentar a todos los creyentes hospitalidad a los verdaderos de Dios, aunque no le conozcan personalmente. Esa es la gran estos hombres que van a ser recibidos, los creyentes también que han creído en Jesucristo. En los versículos 1 y 2 escribe como el anciano presbítero, igual como lo inicia en su segunda carta de Juan, así también la inicia en esta. Con toda probabilidad, este título de anciano, por su madurez de años, fue por eso, o también como el apóstol de la iglesia con edad suficiente, antiguo principal de la vida de Cristo. Ese fue el escritor Juan Gallo, que la segunda persona, el segundo nombre que menciona, además de otros dos, que es, más adelante lo veremos, es Gallo. Gallo es de aquellos tiempos. Este nombre de Gallo era muy común en aquellos tiempos también. Refiere a ese gallo, ni tampoco se refiere al gallo de Derbe. Es mencionados en Hechos 20. Tampoco se refiere a Gallo de Corinto, al cual Pablo habla, cita Corintios 1 y en Romanos 16. Tampoco se trata de este Gallo, sino que se trata del mismo nombre. Probable, que este hermano perteneciera a una iglesia, lugar de la provincia romana, a lo que hoy conocemos como la actual Turquía. Según el contenido de esta carta, era un hermano muy sobresaliente iglesia. El espíritu de amor que Juan tenía para con sus hermanos, ese amor desinteresado, se hacía de manifiesto en este hombre, en este hermano. Manifiesto porque había prosperado enormemente en el ámbito espiritual. Igual a nosotros, hermanos, nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de compartir el evangelio, de compartir la palabra de Jesús, y cuando ves a que esa ha recibido, tú ves que ha caído en esa tierra buena, en esa buena tierra, y que esa persona gozosamente, y a partir de esos momentos, creciendo, va teniendo, vemos cambios en su vida, vemos cambios en su comportamiento. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros nos animamos, oramos y le exhortamos a seguir adelante en esta nueva vida. Así vemos a la que llena de halagos a este hermano sobresaliente de esta provincia. Es ser generoso y hospitalario y por el testimonio que daba. En los versículos 3 y 4 me alegré mucho cuando vieron unos hermanos y dieron testimonio de
y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada hace más alegría que oír que me indican la verdad. Cuando hablamos de verdad, cuando hablamos, lo hablamos en una manera a veces con un carácter muy íntegro, pues, pero también a veces lo hablamos, pues, en verdad, andamos en lo que es la verdad del Evangelio, lo que es la verdad de, del mensaje que dio Jesús en aquellos días. ¿Verdad? Tiene del griego aletheia podría ser también. Y es este o esta palabra que se utiliza en este pasaje y se emplea con veracidad, con verdad, y no meramente de labios, como es costumbre a veces en estos días decir, ojalá y te vaya bien o que te vaya bien. Lo hacemos a veces de una manera tan rutinaria que no tiene ningún sentido y ningún significado, solamente es decir que te vaya bien. No así, no así con lo que estaba diciendo el apóstol Juan. Él decía que te vaya bien y que prosperes espiritualmente. Así como lo haces espiritualmente, lo hagas también en tu salud. Posiblemente este hermano estaba pasando problemas de físicos, de alguna enfermedad. Por eso le dice el apóstol Juan, le dice que oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Vemos a Juan, cómo lo dice, con un carácter de integridad, con un carácter lleno de sinceridad. Los hermanos misioneros que mencionan aquí, también dieron ese buen testimonio acerca de Gallo. Y esto llegó a oídos de Juan al decirle que andaba en la verdad. Esto significa que se había mantenido fiel al Evangelio, que se había mantenido fiel a la doctrina, también como en la obra de Jesús. Además también se alegra, el apóstol Juan se alegra muchísimo de los discípulos, de aquellos discípulos que algún día él había discipulado, que estuvieran teniendo ese fruto. Y cuando mencionamos estas palabras de dar fruto, regularmente en nuestros días se pueden interpretar de una forma equivocada. En gran parte, los creyentes creen que solo los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, son los responsables de dar fruto. Y esto es verdaderamente incorrecto. Todos los creyentes en Cristo fuimos llamados para dar fruto. Juan ya lo había declarado cuando Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 16, el cual nos dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Si nos podemos saber, nos podemos a reflexionar y vemos que todo cristiano es parte del pueblo de Dios. Ese creyente es escogido, limpiado, es perdonado, es santificado, apartado para Dios con un solo propósito. Está comisionado o ser comisionado para ir y dar
fruto. Y déjame decirte que es responsabilidad de cada creyente mantenerse en la verdad, tanto en la verdad de carácter como en la verdad que se refiere al Evangelio. Es su responsabilidad y así dará un testimonio también de una vida ejemplar en Cristo. Si regresamos nuevamente estas palabras que dijo en el versículo 2, cuando Juan dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente, así como prosperas espiritualmente. Cuando nos referimos a esto, nosotros también, como decíamos a un principio, nosotros oramos también por aquellos hermanos, por aquellos que han recibido, que tú le has compartido, que han aceptado la palabra de Cristo y ahora tú los ves crecer y los ves de una forma diferente, que ellos están actuando diferente, que ellos han puesto su fe en Cristo. Así lo hace Juan. Y le dice a este hombre, a este hermano, querido hermano, oro por ti. Y cuando decimos eso, o cuando expresamos esa palabra, lo deberíamos de hacer con una sinceridad de corazón. Porque Juan no lo hizo como una simple expresión de buenos deseos de parte de él, sino que era un deseo de sinceridad, un deseo que realmente estaba con él, que estaba interesado no solo en la prosperidad espiritual de este hermano y de muchos hermanos más, sino que también estaba preocupado y mostraba preocupación por los problemas físicos de estos hermanos que sufrían temporalmente. Y Gallo, ese extraordinario servidor de Cristo, era generoso, era hospitalario. Y aquí podemos ver a un apóstol muy sensible, a un apóstol amoroso que se gozaba con el testimonio de este hermano, se gozaba por su fidelidad y que muy probablemente podríamos pensar que se trataba de su hijo espiritual, que él lo había llevado a los pies de Cristo posiblemente. Esto nos hace recordar, y te acordarás, lo has leído en Hechos 12, cuando Santiago y Juan, quien Jesús llamó hijos del trueno, probablemente por ser atrevidos e impositivos, su rudeza y su agresividad los hacía ser insensibles. Pero Dios transformó sus vidas. Santiago se convirtió en aquel primer apóstol martirizado. Y Juan llegó a ser conocido como el apóstol del amor, por su sensibilidad y preocupación por la salud espiritual y física de la gente. ¿Cómo lo podemos ver en este pasaje? Lo podemos ver tan cambiado como al inicio, cuando Jesús llamó a estos hermanos. Así como transformó Dios, como transformó esas vidas, así también Dios puede transformar también tu vida, si así tú lo deseas. Y sin duda, este debe de ser un estímulo bíblico para que todos aquellos cristianos de hoy muestren amor y se amen unos con otros. Y a la vez también animar a otros hermanos que se han alejado a seguir a Cristo, a regresarlos a Cristo. Y por supuesto, ellos a seguir fieles y firmes en la obra del Señor. Pero también tenemos otro mandato, para orar por aquellos hermanos,
por aquellos hermanos que están sufriendo persecución, para aquellos hermanos que están en estos momentos en una cama, para aquellos hermanos que están en estos momentos en casa con alguna enfermedad, con algún problema de estos días por esta pandemia que aqueja al mundo. Es hora de orar, es hora de ponernos en oración. Así como Juan oraba y le dijo, eh, querido hermano, oro para que te vaya bien. También nosotros debemos orar para que nuestros hermanos les vaya bien, primeramente espiritualmente y después físicamente. Orar por los problemas y las necesidades, ya sean físicos o principalmente espirituales, lo debemos de hacer con una sinceridad, esa sinceridad de corazón, que nace del corazón. Y bueno, después de llenar de halagos a este hombre, a este hermano Gallo, en una forma general, el apóstol Juan pasa a un tema principal, que es cómo contribuir generosamente con los trabajos o el trabajo de los hermanos. El versículo 5 y 6 nos dice, querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no conozcas delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Juan se muestra muy enfático al narrar el comportamiento de este hermano en la obra de Cristo. Él aprueba todo lo que hace por estos hermanos. Él aprueba el sostén y sobre todo la hospitalidad de los predicadores, viajeros, itinerantes, igualmente que aquellos maestros que viajaban igualmente con ellos, para que Él les siga proporcionando, les siga dando esa hospitalidad, ese sostén, y especialmente a los que no conocían, pero que compartían la fe en Cristo. Al principio yo te decía de esta familia que llegó a hospedarse en la casa, esta familia que llegó del extranjero, porque eran extranjeros, llegó a la casa y sin conocerlos, y aún nosotros, no siendo cristianos, no siendo creyentes, no hubo fricción de parte de nosotros ni de ellos, al contrario, hubo un lazo de afecto, hubo un lazo de afecto. Y ahora hemos comprendido que todo eso fue hecho por un propósito, de que nosotros como familia le conociéramos. Y esto, como les dije al principio, cambió totalmente nuestras vidas. Cambió totalmente nuestras vidas. Juan declaró, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Esto, hermanos, es una conducta digna, de verdad digna de alabanza, porque es un acto verdaderamente de lealtad a la verdad de Dios. Y de nuevo, como en el 2:1 vimos en la semana pasada, el amor prevalece y el amor aparece de la verdad. En aquellos tiempos, déjenme decirle que la hospitalidad ofrecida a los cristianos misioneros, a los maestros misioneros, maestros itinerantes, que predicaban y enseñaban la palabra, el mensaje de Jesús, era una buena costumbre entre los creyentes. Romanos lo cita en Romanos 12, versículo 13, nos dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, practiquen la hospitalidad. La hospitalidad considerada
en el mundo antiguo como deber sagrado, era un deber sagrado en el mundo antiguo dar hospitalidad. Aquel misionero, aquel hombre, aquel maestro que llegaba a una casa a ser alojado y este hombre le daba hospitalidad, este hombre tenía una gran responsabilidad. En el mundo antiguo se dice que inmediatamente le dejaban entrar, le lavaban los pies, le daban de comer. Y había esa buena costumbre de ofrecer un vaso de agua. Y el significado de ese vaso de agua en aquellos tiempos significaba que desde aquel momento este hombre que llegaba a esa casa iba a ser protegido por el dueño de ese hogar, de esa casa. Era responsabilidad del dueño de la casa cuidar de este hombre que llegaba a hospedarse. Y era el responsable del sostén, de la hospitalidad, y también era el responsable de que no sufriera ningún daño. Era la hospitalidad en el mundo antiguo, que lo veían como un deber sagrado, y que también llegó a ser especialmente importante también entre los cristianos ya en los tiempos de Juan, en los tiempos antiguos, también llegó a ser importante por la protección que se le ofrecía a aquel viajero, a aquel maestro, a aquel predicador, misionero, pero también daba oportunidades de compañerismo y de tener unión entre cristianos. Si tú has tenido la oportunidad de albergar en tu hogar a algún cristiano, algún misionero, has tenido esas grandes bendiciones y has cumplido verdaderamente con la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que brindemos hospitalidad, a aquellos hermanos necesitados. El buen testimonio de Gallo había llegado a oídos de Juan. Y le dice, Juan, estás haciendo lo correcto, hermano, estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. A estos misioneros les has brindado sostén, les has brindado hospitalidad. Y le sigue diciendo, ahora provee todo lo necesario para que sigan su viaje. Dales todo lo necesario y hazlo de tal modo que resulte agradable a Dios. Vemos cómo la hospitalidad en aquellos tiempos era verdaderamente un privilegio de hacerlo. Hoy en día, la hospitalidad ya no se da tan comúnmente. A veces se ve la hospitalidad ya como un negocio. A veces llega la gente y le dice, me brindas hospitalidad, sí, pero también va a haber un incentivo. Y en esos días no se hacía así. Al contrario, en tiempos antiguos, y lo vemos en pasajes bíblicos, que cuando decían, el viajero decía, me voy en la tarde, o ya me voy a partir. El hospedador decía, quédate a comer, y después te irás. Llegaba la hora de la comida y le decía, quédate a cenar y mañana te irás. Ese era un privilegio tener a estos hombres que llegaban a
a hospedarse en aquellos lugares, aquellos hogares que, que era un gozo albergar a estos misioneros. En los versículos 7 y 8 nos dicen, ellos salieron por causa del nombre. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Estos misioneros habían partido de su lugar de origen a compartir, a predicar el mensaje de Jesús. Que ahora ese nombre de Jesús había sido exaltado sobre todo nombre. Y salir a predicar el mensaje de Jesús constituía un gran honor, un gran privilegio. Muy posiblemente tendrían oposición y sufrimiento. Pero estos cristianos, estos hermanos, lo hicieron llenos de gozo, lo hicieron por amor a Cristo. Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 41, nos dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa de su nombre. Seguramente, como lo dijimos, estos hermanos salieron conscientes a lo que se iban a enfrentar. Así también aquellos misioneros que salen de sus países, aquellos misioneros que salen de sus estados, salen conscientes también de lo que van a enfrentar. Y a estos hermanos no los detuvo nada de eso. Y había razones para hacerlo. Así como hoy en día también existen razones y posiblemente son las mismas razones que los animan a seguir haciéndolo, a hacerlo, a seguir predicando el mensaje de Jesús. Ellos salieron por amor a Cristo. En la actualidad también muchos hermanos salen también a otros estados, a otros países, por amor a Cristo. Ellos habían escuchado la verdad del Evangelio, y ellos también en día han escuchado la verdad acerca del Evangelio y la obedecieron, y no solo lo escucharon. Salieron también sin recibir nada de los paganos, refiriéndose a los no creyentes en aquellos tiempos, refiriéndose a los gentiles. En los tiempos del apóstol Juan, los hermanos que obraban para Dios no aceptaban nada de los inconversos, ya que la ayuda debería de venir de los creyentes especialmente. Hoy en día también hay muchas misiones en el extranjero y hay muchas iglesias al igual sosteniendo a estos misioneros. No hay personas inconversas que estén aportando, ¿verdad? No hay una persona que no haya conocido a Jesús y que diga, yo voy a aportar a este ministerio en el extranjero para que estos hermanos tengan todo lo necesario para estar ahí en ese lugar predicando la palabra. No es así. Los creyentes son los directamente responsables de sostener, de dar a este ministerio para que estos hermanos misioneros estén en aquellos lugares lejanos para dar ese servicio a Dios. Y por medio de la hospitalidad, estos hermanos
que reciben a estos misioneros se convertirán también en verdaderos colaboradores de la verdad. Aquellos que brindan hospitalidad y sostén realmente se convertirán en verdaderos colaboradores en la obra de Dios. Ahora podríamos reflexionar. Es importante para ti ayudar, dar hospitalidad, proveer todo lo necesario para hacer que se cumpla esa obra del Señor en determinado lugar, apoyando a este hermano, a esta hermana misionera que anda en pos de la verdad de Cristo, dando a conocer la verdad de Cristo. O nos quedaríamos todavía en nuestro confort. ¿Podremos salir de nuestro confort y ayudar a estos hermanos? ¿Podríamos salir de nuestro confort y apoyar la obra del Señor? Es cuestión y es responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo. No hay, no hay mayor satisfacción para una iglesia, de verdad, no hay mayor satisfacción para una iglesia que ver crecer y madurar a los hermanos espiritualmente, madurar en sus actividades, en las obras del Señor, madurar en la obra que están haciendo en cada ministerio que Dios ha puesto en su corazón, siempre imitando lo bueno y desechando lo malo. Porque ahí de verdad podemos ver quién es de Dios y quién no lo es. Juan se gozaba al ver que sus discípulos estaban dando fruto y que se mantenían en la verdad. Daban un testimonio ejemplar de una vida cristiana. La fidelidad, el amor, el servicio son uno de los frutos que se manifiestan en un cristiano genuino. Podríamos preguntarnos, nosotros somos realmente esos cristianos genuinos que brindamos hospitalidad a los misioneros, a los maestros que predican este evangelio de Jesús. Somos esos cristianos genuinos que apoyamos la obra de Dios, la obra del Señor, el mensaje de Cristo. Somos esos cristianos genuinos que tratamos de hacer la voluntad del Señor. Esa es una forma de reflexionar, es una forma de ver y estar y asentar los pies realmente a dónde estamos parados. ¿A dónde estoy parado? ¿A dónde estás parado? Dios, déjame decirte que Dios es bueno. Dios es bueno y Él está esperando que salgas de tu comodidad para servirle. Que salgas de tu comodidad para brindar apoyo a aquellos misioneros que están sirviendo por amor a Jesús en otros países, aquí en México. Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos aquellos cristianos genuinos. La hospitalidad es una característica muy importante entre los cristianos. De hecho, en la Biblia se encuentra expresadamente el mandato por el cual Dios ordena a sus hijos ser hospitalarios y ayudarse entre sí sin quejarse. Dice Primera de Pedro 4:9, sed hospitalarios los unos para con los otros, pero sin murmuraciones. Dice, sin murmuraciones, no murmures, porque la gente de hoy en día es dada a murmurar, es dada a murmurar. Este deber
De verdad es tan hermoso cuando sabemos que le acompaña una maravillosa promesa. Déjame leer Mateo, versículo 10, capítulo 10, versículos 40 al 42, el cual dice: quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Esto hablando a Jesús dice: quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al quien me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien siquiera dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Nosotros dimos hospitalidad a una familia extranjera sin conocerla, pero esta hospitalidad nos trajo una verdadera bendición, nos trajo un cambio de vida. Si tú tuvieras la oportunidad de darle hospitalidad a algún cristiano, te animo a que lo hagas. No te pierdas las bendiciones del Señor. Aquí acabamos de leer cuáles son las recompensas. Vamos a orar. Señor, Dios, gracias te damos, Padre, por estos momentos, Señor. Ayúdanos a reflexionar dentro de cada uno de nosotros cuál es nuestro propósito que tú nos has dado. Tú nos has llamado, Señor, a ser apartados, a ser limpios, a ser santificados con un solo propósito: dar fruto. Señor, ayúdanos, Señor, a ser hospitalarios, a ser aquellos sostén de aquellos hermanos que lo requieren, que lo necesitan, Señor. Ayúdanos, como dice en esta carta de tercera de Juan, a ser amorosos, a ser esos hombres, esas mujeres a quien tú deseas realmente convertir con un corazón genuino. Ayúdanos a ser buenos, Señor. Gracias por todo lo que eres para nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.